El crecimiento de Clarín se relaciona con el tema de los clasificados. A medida que te sumergías en el mundo Clarín, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Tenés alguna opinión sobre el anuncio de venta de Telecom al socio de Clarín en el cable? Sobre lo de Clarín, la adecuación, lo hablamos más hacia el final, así ordenamos un poco las preguntas y no nos vamos por las ramas. Son algunas de las preguntas que ya están haciendo. Bueno, los clasificados me parece que es muy pertinente por parte de la primera etapa de Clarín. ¿Cuándo se funda Clarín? El 28 de agosto del 45. Y los clasificados está relacionado también con la estructura económica, con el financiamiento del diario. Clarín nace con un problema que tienen casi todos los diarios, que es la enorme dependencia con el Estado. Clarín necesita papel del Estado, que el peronismo administra discrecionalmente. Clarín necesita préstamos estatales y Clarín necesita publicidad estatal. En ese contexto que Noble decide flexibilizar su línea editorial. Clarín nace muy antiperonista y por la necesidad económica y por también el intento de Noble de buscar algún tipo de ilusionarse con el primer peronismo, Clarín, diría desde fines del 46 hasta los días finales del gobierno Perón, es un diario que defiende en casi su totalidad la agenda del primer gobierno peronista. En ese contexto, Noble ve, hay un nicho muy importante del mercado que son los avisos clasificados. Para el año 45, el diario más grande de la Argentina, el diario más grande del continente era el diario La Prensa. El diario La Prensa, aparte que tenía la mayor tirada, tenía los avisos clasificados. Eso era muy importante porque le hacía menos dependiente del Estado. La prensa tenía menos dependencia del Estado porque, claro, era dinero que entraba todos los días. Y para el peronismo tenía el doble problema, que la prensa tenía clasificados, que eso obligaba a que parte de la base social del peronismo comprara la prensa para conseguir trabajo. Entonces la prensa podía influir sobre ese sector y al mismo tiempo era un diario muy influyente y muy hostil al gobierno peronista. El peronismo, en el año 51, expropia, decía la expropiación de la prensa. Ahora se discute qué es o no ataque a la libertad de expresión. Bueno, expropiar un diario es un claro ataque a la libertad de expresión. Entonces, Noble ya había visto la posibilidad de sumar a su esquema económico los avisos clasificados. Entonces, del año 48, Noble inventa un género que es poner en tapa de Clarín todos los días, contrata un literato, León Mirlas, entonces todos los días en la tapa de Clarín, del 48 al 51, hay una historia inventada de un aviso clasificado. León Mirlas escribe, tenía un tocadisco, no sabía qué hacer, lo vendió, consiguió unos zapatos y gracias a eso empezó a bailar. Historias que eran inventadas, pero lo que buscaba Noble era sacarle algunos clasificados a la prensa. Esto empieza en el 48. Cuando se produce la expropiación de la prensa, Clarín tenía 2 páginas de avisos clasificados. A los 2 meses de 2 páginas pasó a tener 8. Y cuando fue la expropiación de la prensa, como Noble quería quedarse con clasificados, Clarín no se pronunció, no dijo esto es un ataque a la libertad de expresión. No, Clarín no editorializó sobre ese tema, cubrió la expropiación, inmediatamente todos esos clasificados fueron para Clarín. ¿Sí? Eso tuvo un impacto notable en Clarín por 2 casos. Pensá que eso es dinero que se recibe todos los días en efectivo. Lo que a Clarín le implica, no solamente le significó una gran entrada, sino también abrir agencias en el interior. Clarín no tenía agencia, entonces abre en las 14 provincias existentes una agencia de Clarín para captar los clasificados. Y también son anunciantes que no pesan sobre la línea editorial, porque digamos un anunciante que quiere buscar un empleo, eso no incide en la línea editorial. O sea que en todo sentido los avisos clasificados fueron un punto de inflexión clave en la historia del diario. Y la prensa, cuando cayó el peronismo y la Libertadora le entregó de vuelta a la prensa a la familia Gainza Paz, no recuperó los avisos clasificados. Clarín, digamos, mantuvo los avisos clasificados. Bueno, por ahí preguntaban algo también sobre los orígenes y la relación, para que lo estoy buscando, del Clarín con el nazismo. ¿Qué hay de cierto sobre la versión que relaciona al diario Clarín con la revista nazi Clarinada? Bueno, sus orígenes y a cierto apoyo también creo de la revista Cabildo. Sí, digamos, hay 2 cosas. Hay el mito fundacional de Noble, que él vendió su estancia para sacar un diario. Eso, la venta de la estancia ayudó, pero lo que yo encontré en el archivo Noble es que la venta de la estancia fue posterior a la salida del diario. Entonces, el financiamiento inicial de Clarín fue por un grupo de empresarios, en el que había simpatizantes del Eje, simpatizantes de los aliados, peronistas, antiperonistas, que dieron, digamos,
ayuda financiera, dinero. Eso está en un documento desclasificado que está en el Departamento de Estado. Otra ayuda que recibió Noble fue papel del diario Cabildo. El diario Cabildo era una publicación, digamos, financiada por la embajada alemana, eso es público, hay, digamos, evidencia suficiente. Entonces, Cabildo le dio papel a la primera de portada. Eso no significa que Clarín haya defendido al nazismo ni haya sido un diario peronazi, pero sí hubo papel de Cabildo. En relación a Clarinada, eso es un rumor que yo no lo pude comprobar, digamos, que el Noble se haya inspirado en Clarinada es algo que ha sido mencionado incluso por el secretario de Derechos Humanos de este gobierno, el anterior, Eduardo Duhalde, pero yo no encontré ninguna evidencia es más, lo veo bastante difícil porque Noble era un dirigente político muy pragmático y piensa que Clarín salió en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, cualquier editor periodístico con instintos de preservación sabía que un diario ligado al eje en ese momento no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Bueno, seguimos con las preguntas. Vamos acá a revisar las preguntas que nos hacen los amigos Peruso, también Repetité, ahí, Esteban. Bueno, sí, esas eran las primeras. Después hay preguntas sobre la actualidad. Pero, sí, la primera etapa es hasta la muerte de Noble. Claro, la primera mitad es hasta la del 45, hasta que Noble muere en el 61. Y esa es la etapa, digamos, fundacional. Pero no es la más, ¿cuál es la más importante? No, yo creo que la primera parte hay muchas cosas, incluso de la Clarín actual, que son un resultado de ese primer Clarín. Y Noble realmente fue un editor muy adelantado en muchos sentidos, porque digamos, realmente cuando vemos los diarios y bueno, que es la relación con los lectores y la relación con el Estado y los gobiernos. Noble entendió algo que pocos editores habían entendido entonces, que un diario también es la relación con los canillitas, con los distribuidores. Noble tuvo políticas diferenciadas para todos ellos, para los canillitas, para los distribuidores. Noble fue el primer editor del diario que fue a comer asados con los distribuidores, digamos, los recorridos, eso, aparte todavía lo es ahora, pero entonces era central. Si vos no tenés a los distribuidores con vos, te boicotean la edición. Entonces Noble, el Cholo Peco, que es un personaje legendario, el principal dirigente de los distribuidores, le pidió una credencial de asesor de Clarín, y Noble puso como su primer jefe de circulación a la mano derecha de Peco. Entonces Noble vio esos pequeños detalles porque tiene la mirada de un político. Entonces él sabía que no era solamente buscar lectores, ampliar lectores. Noble tenía también una idea de un lector muy específico. Decía que el diario tenía que ser para un lector no necesariamente convencido lógicamente, que lo leyera mientras tomaba un pucho, tomaba un café. Es decir, él quería un público, un lector lo más amplio posible, quería relación con estos sindicatos y también obviamente la relación con la política, que para él le resultaba lo más natural, porque él venía de la política. Bueno, acá dice Ezequiel algo que tiene que ver con la segunda etapa, me parece, ¿no? Que es la parte en la que el diario pasa a manos de Ernestina y Ernestina se apoya de alguna manera en el desarrollismo, ¿no? Dice, ¿quién es Ernestina? Joven, años 70, un mundo de hombres, negociar, ganar, crecer. ¿Quién es Ernestina? Mira, Noble tuvo un matrimonio breve con la madre de su hija, pero le escapaba, si se quiere, a las convenciones familiares. Entonces, en el año 60, en la década del 60, tenía, digamos, varias relaciones amorosas, y Ernestina era, en la segunda mitad de la década del 60, la compañera, la amiga. Ahora, Ernestina empieza a tener más trascendencia, porque ella no viene del periodismo, empieza a tener más trascendencia después del ACB que tuvo Noble en enero del 67. Empieza a tener trascendencia porque Ernestina, cuando se produce el ACB, ella estaba en Córdoba con él, entonces ella lo cuida, se encarga de eso, contribuye a su recuperación, y ahí también Noble elige un modelo de sucesión de la época, digamos. En ese momento por ejemplo, el modelo de sucesión de Alfredo Fortabat, uno de los empresarios con los que Noble más interactuaba, es
legar o delegar en la esposa la administración de la empresa. Noble hizo el mismo mecanismo sucesorio. Ahora lo hacen los candidatos. Claro, a diferencia, por ejemplo, ya desde entonces algunos diarios americanos, el Washington Post, el New York Times, ya estaban en un modelo más de hacer una corporación, pero Noble eligió un modelo familiar. Entonces, enfermo, preocupado por la sucesión, con problemas con la madre de su hija, digamos, se casa con Ernestina, hace un casamiento en su propio domicilio, lo casa el cardenal, el arzobispo González Cagiano. Van 3 expresidentes, Frondizi, Guido, es decir, es un gran evento social porque él quería hacer lo más público posible, que había elegido otro esquema sucesorio. Después del casamiento, le entrega a Ernestina Herrera Noble la administración del diario. En ese momento en el diario había 2 o 3 mujeres trabajando en la redacción. Fue un mundo muy masculino, como era entre todas las redacciones. Y ahí Ernestina tiene que tomar la primera gran decisión, que es optar entre los 2 grupos que se imponen en el grupo o en el diario, que eran las primeras espadas de Noble, como Noble llamaba a su equipo, a su mesa chica, entre las primeras espadas de Noble y los frigeristas, los frondifrigeristas, que ya habían entrado al diario. Camilión era el secretario general de redacción y había otros... Camilión fue canciller después, ¿no? Camilión fue canciller con Viola en el 81 y fue ministro de Defensa de Mena. Pero un dirigente muy importante del frondicismo que venía del conservadurismo, y en el 65 es el secretario general de redacción. Entonces, Ernestina se apoya en el grupo frigerista, ¿no? Entonces, Frigerio aparece como el tutor del diario, porque el jefe político, todos los frondifrigeristas o todos los frigeristas se apoyan en Camilión, en Mañeto, que entra en el año 72 para mejorar las cuentas del diario, que ya había varios problemas de tipo financiero, y elige a los frigeristas para en algún sentido continuar con la obra de su esposo. Bueno, Damián dice que lo que hizo Mañeto, lo que hizo Noble con Ernestina, lo mismo que hizo Perón con Isabel, y por ahí Adrián Terizano quiere ir a la actualidad. Ya vamos, Terizano, estamos tratando de ordenar, vamos por parte, como dijo Tupac Amaru. Bueno, ya hicimos un poco el origen de Clarín, hablamos ahora de la etapa en la que está Ernestina tomando el mando, de la mano ahí. ¿Es un diario del MIR? Bueno, el MIR se funda en el 64, entonces, digamos, todo el periodo del 69 al 82, cuando Frigerio estuvo al comando del diario, era un diario que, digamos, básicamente buscaba defender al desarrollismo en general, visibilizar al MIR, ¿sí? Y también financiar al MIR, porque todo el periodo del 69 al 82, el principal financiamiento del MIR a través de las fundaciones que creó, como FIDE y otras más, es Clarín. O sea, era un diario donde obviamente, y es más, parte de la decisión de Ernestina y Mañeto, echar a los frigeristas en el 82 tiene que ver con que el diario está muy asociado al MIT, y ellos buscaban querían despegarse del MIT. Para los jóvenes, el MIT es el Movimiento de Integración y Desarrollo, que en las elecciones del año 83, te anoto, Terizano, el año 83 tenía el número 1. Me acuerdo yo siempre de esa anécdota porque fue el primer partido que se inscribió con el regreso de la democracia, ¿no? Y era la lista número 1, la número 2 era del Partido Justicialista, la número 3 era de la Unión Cívica Radical. Ahora van como 500. Sí, no le fue bien esa elección, hablando de uno, sacó el 1% de los votos. Fue una elección muy mala. Y es más, una campaña que se financió con la indemnización que Clarín le pagó a todos los frigeristas, incluido Frigerio. Pero también eso habla de que en la década del 60, cuando Frigerio entra al diario, Frigerio es un hombre mucho más influyente. Entonces, en ese sentido, Mañeto y Ernestina vieron que Frigerio tenía muchísimo menos trascendencia en la política argentina, y sacó el 1% de los votos. Me río porque Federico entendió el MIR. No, el MIR es en Chile, acá no, es el MIR con D al final, D de dedo, por si se entendió mal, el Movimiento de Integración y Desarrollo. El MIR es el